Hoy no vamos a hablar del programa de Adobe Photoshop. Hoy vamos a hablar de un revelador llamado Capture One en su versión 11. Y en este primer capítulo les explicaré cómo iniciarse en Capture One sin morir en el intento. ¡Dentro vídeo! Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal de YouTube. Como sabéis, un canal dedicado a la edición fotográfica. Con la novedad de que hasta ahora era con el programa de Adobe Photoshop y su plugin Camera Raw, y a partir de ahora vamos a introducir un nuevo revelador. Un revelador que no es nuevo, pero que sí que está en pleno auge, un revelador más profesional, más completo que el Adobe Camera Raw y que se llama Capture One. Bueno, pues dicho lo cual, y visto el título que le he puesto a este capítulo, es decir, cómo iniciarse en Capture One sin morir en el intento, voy a trataros de explicar de qué va este programa y por qué elijo este programa para seguir mi aventura en YouTube explicando edición fotográfica. Bueno, este programa no es nuevo, como ya he dicho en muchas ocasiones. Vamos a ver si quito esto para que no vuelva ahí y ya no vuelvo a preguntar más. Bueno, pues como decía, este programa no es nuevo. Capture One es un programa de Phase One. Phase One es un fabricante de cámaras de medio formato que hace ya bastante tiempo desarrolló este software revelador de sus ficheros RAW y poco a poco, con el paso del tiempo, fue extendiéndose y bueno, pues desarrolló un departamento en el que se dedicaron al desarrollo de este programa. Este programa yo lo conocí con su versión 8, me lo presentó un amigo y en su momento trasteé durante un cierto tiempo con la versión 8. De esto hace unos cuantos años y bueno, pues entonces mis conocimientos de fotografía y sobre todo de edición no son ni mucho menos los que creo tener ahora y en su momento pues lo abandoné. Recientemente este programa ha tomado auge y ha tomado auge porque a partir de la versión 10 y ya ahora ya en su versión 11, que es de la que voy a hablar, pues hay cambios muy sustanciales y lo convierten en una especie de revelador con un pequeño Photoshop, si queréis, incluido. O sea, va mucho más allá que el concepto de revelador que utilizan tanto Lightroom como Adobe Camera Raw dentro de Photoshop. Quiero dejar claro, muy claro, que esto no sustituye a Photoshop en absoluto. En absoluto, que la potencia de Photoshop sigue convirtiéndolo en el programa reina y estrella de edición fotográfica. Pero este programa revela mejor, desde mi punto de vista, con muchas más posibilidades que que Adobe Camera Raw y desde luego que Lightroom en cualquiera de sus versiones. Y además va bastante más rápido. Y por eso lo voy a introducir en mi flujo de trabajo, por eso lo he introducido en mi flujo de trabajo y por eso me atrevo a hacer un tuto desde el no dominio completo de la herramienta, aunque yo creo que de ninguna herramienta se pueden tener dominios completos, pero sí creo saber lo suficiente como para poderos desarrollar eso que me proponía en el título, iniciarnos en Capture One sin morir en el intento. Bueno, pues veréis, entrando ya en el tema y después de todo el rollo que os he soltado, que no estaba previsto, pues os cuento de qué va Capture One. Bueno, Capture One lo podéis descargar, hay una versión prueba de 30 días y después lo podéis comprar de un solo pago, no es como las versiones de Adobe que tienen pagos mensuales, incluidas actualizaciones y tal. Bueno, la versión 12 se puede comprar, el precio es asequible y de momento podéis descargar una versión de prueba completamente funcional durante un periodo de 30 días que os va a servir para, yo espero que engancharos a este revelador. Os presento ya sin más la interface. Cuando abráis el programa lo que vais a encontrar es una pantalla parecida a esta. Esta pantalla tiene 5 partes, básicamente, que os voy a tratar de explicar. Bueno, claramente una barra tradicional del tipo Windows en la que tenemos archivo editar, ver, ajustes, imagen, cámara, ventana, ayuda.
cosas relativamente normales, y luego después una segunda barra en la que hay toda esta serie de especificaciones que ahora yo, ya sabéis que los nombres de las cosas no me gustan, os digo dónde están y le ponéis el nombre que sea, barra de no sé qué. Bueno, pues aquí básicamente son barras de ayuda que nos van a permitir acceder a ciertas funcionalidades del programa, sin más. Y lo importante de todo es que tiene estos otros tres espacios, este espacio y este espacio, que además se pueden configurar, agrandar y extender, e incluso se podrán ocultar, como veréis. A diferencia de cámara RAW, los espacios están invertidos, salvo el del centro, lógicamente. El del centro es para las imágenes. En este caso, el de la derecha será para ver los archivos y el de la izquierda es para las funciones que nos van a permitir pues trabajar con el programa. Entonces, a partir de esta concepción no voy a entrar en detalles de cómo se configura específicamente el programa, qué funciones. Hay tutoriales por ahí maravillosos de eso. Yo solamente os quiero enganchar a este programa. Y os quiero enganchar a este programa porque creo firmemente en él. Y entonces os voy a explicar cómo revelar de forma inmediata y que sepáis cómo configurarlo de una forma que os va a resultar muy sencillo entenderlo. Y luego profundizar en ello. Y de hecho luego profundizaremos, si el tema interesa, profundizaremos en cuestiones específicas del programa y las desarrollaremos igual que lo hicimos con Camera Raw y con revelados completos. Bueno, dicho lo cual, abrimos el programa, tenemos esto y vamos a centrarnos en esta parte de acá. En este panel de la izquierda, que tiene, bueno, como veis, una serie de pestañas y como veis, una serie de pestañas con desplegables, que si apretas la flechita se despliegan, cada uno de ellos aprieta la flechita y se despegan, y luego una serie de selectores muy al estilo de Camera Raw, en la que hay distintas funciones. En este se despliegan algunas, en este se despliegan otras, en este se despliegan otras, son funcionalidades. Cada una tiene un nombre, esta se la llama ajuste, esta se la llama lentes, esta se la llama color. Bien, son nombres con iconos. La primera particularidad que tenéis que tener claro de esto es que de todos los paneles que se pueden poner aquí, es decir, de todas las herramientas de que dispone el programa aquí, podemos colocarlas en cualquiera uno de todos estos, exceptuando estos dos primeros, en cualquiera uno de estos 1, 2, 3, 4, 5 modulitos. Este y este son específicos y este son específicos y tienen otras funcionalidades. Pero aquí es donde están las herramientas. Bueno, de hecho, si yo pulso veis que me salen un determinado número de herramientas. Que si vosotros lo pulsáis con el programa recién iniciado, no va a tener esto ni muchísimo menos lo que hay puesto aquí. Lo que he puesto aquí ahora os explico por qué está aquí y qué es lo que contiene. Bueno, como os decía, es completamente configurable. ¿Cómo es completamente configurable? Porque veréis, si en cualquier parte de este espacio vacío yo pincho el botón derecho, me sale esta pestañita que me permite añadir herramientas, borrar herramientas, añadir pestañas de herramientas, puedo crear pestañas de herramientas nuevas, en fin, una serie de cosas. De la que me interesa es añadir herramientas. Y aquí, en este desplegable de aquí, sí que tengo todas las herramientas posibles que dispone el programa. No todas se van a utilizar. Hay una serie de ellas que son muy importantes y que son fundamentales. Además, en cada una de estas pestañas en las que ocurre lo mismo, pues ya vienen en el programa preconfiguradas con una serie de funciones. Pero aquí es donde yo introduzco mi primer tip, y a mí me parece que con esta posibilidad de configuración debemos de cambiar esta configuración del programa para que en una solo, en este caso en esta que es la que menos funciones tiene y que se llama ajustes, tenga todas estas que yo he elegido concienzuda y detalladamente y que podéis ver, parar el vídeo y veis cómo están. Y están puestas en un determinado orden, además, que nos lleva a determinar un flujo de trabajo. Fijaros que tengo histograma, capas. Ojo, tengo capas. Este programa tiene capas, a diferencia del revelador ACR, que no las tiene como tal. En realidad, los ajustes por zona aquí se llaman capas. Y los ajustes por zona se pueden organizar de una forma más sencilla que en Camera Raw y funcionan de una forma ligeramente distinta. Ahora entraremos en ello y lo desplegaremos.
Fijaros que tengo histograma para tener siempre una visualización de la fotografía, capas, estilos, características base. Características base será lo primero que de lo que hablemos. Es una herramienta muy potente y es algo parecido a la calibración de cámara. Corrección de lente, balance de blancos, enfoque, claridad, reducción de ruido, grano de película, moaré, exposición, alto rango dinámico, niveles, curvas, ojo, normalizar, muy importante, editor de color, perspectiva, todas estas. Bueno, yo considero que esas son las que siempre voy a utilizar. Las voy a utilizar prácticamente casi siempre por ese orden y por eso las coloco así. Os invito a que si queréis las coloquéis de esta manera y si no, pues las podréis rebuscar en cualquier momento y colocarlas como os dé la gana. Dicho lo cual, ya tenemos las herramientas y tenemos definido nuestro espacio de trabajo. Ahora, ¿cómo ponemos en marcha el programa? Este programa tiene más de Lightroom que de ACR, en el sentido en el que se pueden crear catálogos, se pueden crear sesiones, se pueden crear álbumes de salida y bueno, pues es un magnífico gestor de fotográfico, de archivo fotográfico. Yo no me voy a parar en los catálogos, no me voy a parar en las sesiones, no me interesan, quizás las desarrollemos, pero no es la funcionalidad que me interesa en mi flujo de trabajo y yo respeto la opinión de todo el mundo, pero voy a explicar cómo manejarlo de una forma directa, como haríamos con Camera Raw. Fijaros, en esta pestaña de aquí, no en el archivo abrir, porque si yo pincho archivo abrir, me lleva a cualquier parte del disco duro, del ordenador en definitiva, de los distintos soportes que tenga, solamente puedo pinchar catálogos de Capture One. No me interesa, por ahí no se puede abrir ningún fichero. La forma que yo recomiendo de abrir ficheros, mejor dicho, la que nos va a permitir romper el miedo con este programa, luego utilizar lo que queráis, es la de venirnos a esta pestañita, que no la he tocado hasta ahora, y fijaros, voy a comprimir esta carpeta, esta sí os debe de aparecer exactamente igual, y fijaros que tiene carpeta de sesión, álbumes de sesión, se parece un poco a Lightroom. Y yo no soy un experto en Lightroom, pero de hecho no lo uso, se parece a Lightroom, y tengo la de carpeta del sistema. Entonces, con carpetas del sistema, yo simplemente me voy a donde he descargado mis fotos. En este caso he preparado una carpeta que se llama YouTube Capture One. Pincho esa carpeta y al pinchar esa carpeta, magia, ya tengo algo mucho más parecido a lo que conocía de Camera Raw. Es decir, que automáticamente me ha cogido todas las imágenes editables que haya en el interior de la carpeta y me las ha colocado en este lateral en la tira de imágenes. Todas estas pantallitas de aquí, todo esto de aquí sirve para que podáis ordenar esto, ponerlo de distinta manera. Ya os digo que podéis mover, fijaros que ahí sale, podéis hacer esto más grande, podéis hacer esto, salen ahí de 2 en 2, ponerlo fin, todo eso es pecata minuta, no me interesa, porque lo que me interesa es centrarme en un flujo de trabajo para revelar. Ya sabemos cómo abrir una imagen, no tenemos que hacer nada más que dirigirnos mediante esta carpeta al directorio y nos pinchará toda la tira de imágenes. Y ahora fijaros lo que quiero que veáis que ha pasado. En el momento en que yo he pinchado esa carpeta y me las ha colocado en la tira de imágenes, automáticamente me ha creado dentro de ese directorio una carpeta que se llama Capture One. Y en esa carpeta que se llama Capture One hay dos apartados, caché y setting, que contienen una serie de cuestiones de información. Estos son los verdaderos metadatos, sobre todo estos ficheros COS, son equivalentes a los XMP que teníamos en Camera Raw cuando revelábamos RAWs. El RAW nunca se toca, solamente se alteran sus características paramétricas mediante estos ficheros. En el momento en que pisemos un directorio nos abrirá una carpeta, con lo cual tenemos la información muy localizada. Más adelante podréis averiguar que las sesiones, lo único que se hace es estructurar todo esto por directorios. Los álbumes tienen una compilación muy parecida a la de Lightroom. Y para empezar, esta es una perfecta forma de empezar a manejar esto. Bueno, pues podéis observar que crea esa carpeta Capture One dentro del directorio donde nos hayamos colocado. E inmediatamente podemos picar pues en una foto y picamos, por ejemplo, en esa foto. Y ahora empecemos a ver cómo trabajar con esta foto. Voy a minimizar esto y me voy a situar en la carpeta, perdón, en el selector de herramientas,
que hemos configurado previamente con todas estas funcionalidades que ya hemos dicho que se podían colocar con añadir herramientas y que había un montón de todas ellas, ¿vale? Y yo había colocado aquí las que me interesaban y en un orden determinado. La primera es la del histograma, que nos permitirá tener una visión. Bueno, voy a situarme primero en la carpeta porque he perdido la carpeta del sistema. Pincho en esta, establezco la imagen y ahora ya paso aquí, con lo cual ahora ya sí tengo la imagen, tengo el histograma y tengo a nuestro violinista en pantalla en este caso. Deciros que se trata de Alfonso Aldeanueva y que es un crack del violín, un maestro jovencísimo y que, bueno, pues un auténtico crack al que tuvimos la ocasión de fotografiar recientemente. Lo podéis encontrar en Facebook como Alfonso Aldeanueva Violín. Os colocaré un enlace en la descripción del vídeo para que podáis ver pues bueno, cómo funciona este hombre. Será un grandísimo violinista. Hecho el inciso, sigo. Os decía que el histograma nos muestra pues el histograma sin más, y a mí me gusta tenerlo siempre en pantalla para saber a qué atenerme. Nos da las características del disparo y tal. Bueno, el siguiente que he colocado es el de capas. Lo voy a desplegar y fijaros que de momento tengo una capa fondo. Si no hacemos nada, siempre nos habrá creado esta capa fondo, es donde está nuestra imagen, y todos los ajustes que hagamos del resto de los efectos tendrán que ver con ajustes generales aplicados sobre la capa fondo. Cualquier ajuste particular que yo haga, uno de los métodos para hacerlo es tan sencillo como hacer esto, pulsar este botón, automáticamente nos creará una capa. Fijaros que tiene una opacidad, no hay métodos de fusión aquí. Sí es cierto que a la hora de, si presionáis aquí con el botón derecho, hay distintos tipos de capas: capa vacía por defecto, capa llena, capa de clonación y capa de curación. Más adelante veremos qué es esto, pero nos interesan capa vacía y capa llena. Capa vacía significa que no se aplicará el efecto en ninguna parte, es decir, que está completamente enmascarado. Capa llena es que ya está para aplicar a la totalidad de la imagen, y por defecto nos enmascara todo el efecto. Deciros que siempre podéis ver la máscara mediante la pulsación de la tecla M. Yo pulso M ahora mismo y vería la máscara. Si yo creo otra nueva y le digo que nos llene la máscara, cuando me sitúe en esta capa 2, que es la segunda que acabo de crear, y tecleo la tecla M, fijaros que todo se pone de rojo. Eso que se ha puesto de rojo es donde se aplica el efecto. Por tanto, en este momento esta capa, las modificaciones que yo haga cuando tengo esa activada, se estarán produciendo, las modificaciones de todo esto se estarán produciendo sobre la totalidad, porque está rojo. Esto funciona al revés que Photoshop, igual que ACR, es decir, lo que está pintado de color, en este caso de rojo, es sobre lo que se actúa, y lo que no está pintado sobre lo que no se actúa. Recordar que en Photoshop, claro está, lo que está pintado de blanco se deja pasar, lo que no es lo que se tapa. O sea, en realidad lo que está pintado es sobre donde no se actúa, y lo pintado sobre lo que se actúa, a efecto de las distintas herramientas de Photoshop, capas de ajuste, etcétera, 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 incluso las propias capas. Bueno, para eliminar una capa de estas, tan sencilla como pinchar en ella y le decimos eliminar máscara, y al eliminar máscara nos elimina la máscara, y al suprimir simplemente, perdón, suprimir no, estas funciones son solamente para invertir la máscara, para refinar, las veremos más adelante cómo refinar. Si la queremos borrar, simplemente nos situamos en ella y damos a la teclita menos y nos la elimina, y damos a la otra que habíamos creado, la teclita menos, y nos la elimina. Tenemos de momento nuestra capa solamente fondo y vamos a seguir con el proceso de revelado. Bueno, estilos de ajuste me los voy a saltar. Aquí es donde vamos a tener unas configuraciones ya previas completas, donde yo voy a poder cargar y guardar un estilo, y en ajustes propios, y fijaros que hay estilos de usuario. Yo tengo creado ahí ya un par de estilos de usuario. Estilos incorporados son estilos que ha incorporado el sistema, y bueno, pues hacen actuaciones completas sobre el tema de paisaje. Al pinchar paisaje nos da distintos paisajes, distintas configuraciones según vamos pasando. Esto se parece muy mucho a las calibraciones de cámara del Lightroom, con toda su posibilidad de configuración. Van por ahí los tiros, hay una semejanza total y absoluta. Esto ya lo tenía en la versión anterior, ACR lo incorporó a partir de la versión 10.3. Bien, no me interesa ahora eso de momento, y voy a cerrar estilos y capas, no lo vamos a utilizar de momento, y vamos a
Características base. Y características base, fijaros que esto está hecho con una Nikon D5600 y automáticamente me ha incorporado un perfil ICC. Podemos cargar muchísimos. Sin más que pinchar aquí, tenemos un montón de perfiles posibles. Él elegirá siempre el perfil sobre el que lo tenga configurado, autodetectando el fichero RAW que le estoy ofreciendo. Lo podemos cambiar como nos dé exactamente la real gana. ¿Vale? Bien. Pero sobre todo tengo esta pestaña, que es la curva. Fijaros que yo ya le tenía, porque había visto esta imagen, lo tenía en una respuesta lineal. Lo habitual era una preconfiguración de todas las pruebas que he hecho, es que esto estuviera en automático, y en este modo automático sí tendríamos algo mucho más parecido a lo que veríamos en cámara RAW al abrir. Prácticamente el fichero crudo ya con una serie de ajustes. Hay incluso una que es la película estándar, que ofrecería una interpretación ya como calibración del propio fichero RAW de una forma distinta. Pero yo quiero hacer hincapié sobre todo en esta posibilidad, en la respuesta lineal, porque fijaros en esta imagen, una imagen claramente sobreexpuesta en formato RAW. Voy a resetear, y ya aprovecho para deciros que esto resetea todos los parámetros a los parámetros de fábrica, y los parámetros originales serían estos, los que acabo de tocar ahora mismo. Fijaros cómo la imagen está fuertemente, pues eso, muy contrastada, con las luces muy altas, y simplemente con hacer esto y establecerlo en respuesta lineal, fijaros lo que acaba de ocurrir. Lo que acaba de ocurrir es que nos ha nivelado la imagen y nos ha matado, por decirlo de alguna forma, esas altas luces, levantando un poquito las sombras, y de una forma lineal ha compensado esa diferencia de exposición. Simplemente por esto ya merece la pena el no haber perdido ni un segundo en tener que tocar nada para llegar a este punto. Este punto que además puede ser perfectamente configurado, guardar como configuración por defecto para Nikon, resetear la configuración o aplicar los valores por defecto que también veréis cómo se configuran más adelante, no sé si en este tuto o quizás en los siguientes si los hacemos. El motor siempre será el motor de Capture One 11. Bueno, pues ya hemos dado un paso en el revelar. El paso en el revelado nos ha llegado a esta imagen, desde la imagen que teníamos al principio, el fichero JPG, interpretación de cámara, el fichero RAW crudo, que nada, ya se parece a esto. Bueno, pues siguiendo con las características base, lo siguiente sería la corrección de lente. El evitar la aberración cromática, hacer las correcciones de distorsión y tocar las conexiones, todo este tipo de aberraciones aquí. Bueno, pues la de distorsión de objetivo, disminución de la nitidez en caso de que la queramos, y disminución de la luz. Fijaros lo que hace, que en realidad lo que va a hacer es una especie de efecto de viñeteo en este caso sobre siempre tener en cuenta que estamos hablando de lente. También tiene para el posible movimiento unas funciones que se desplegarían aquí en otra situación. No voy a entrar tampoco en ellas. Me salto un poco la corrección de lente, deciros que a efectos de no morir en el intento de revelar, a aplicar la corrección de lente de esta manera. Voy a cerrar estos dos que los he abierto de esta manera, con el perfil genérico y con la aberración cromática y esas correcciones de dispersión. Más adelante se profundizará en eso. Bueno, lo cierro. Y lo siguiente que se puede hacer una fotografía es enfocarla. Y aquí tenemos una especie de enfoque parecido al que tiene Photoshop. La cantidad es ni más ni menos que cuánto va a distinguir en las líneas donde se produce un cambio de tendencia en la correlación, perdón, en la luminosidad, es donde se va a producir el enfoque. Y subiendo mucho el radio, voy a darle control zoom para ver, es una imagen que, como veis, está ligeramente desenfocada, por no decir que de hecho es un descarte. Y además esa iluminación correspondía con una sesión de pruebas con Ruth, en las primeras fotos para ajustar las luces. Bueno, pero el enfoque lo podemos subir de esta manera. El radio hará que esas zonas, y aquí sí veremos el cambio, ya creo que lo estáis viendo,
la amplitud de esas líneas en que se produce el cambio de la luminosidad. El umbral es a partir de qué cambio de luminosidad se producen, con lo cual el aumento del umbral va a tener, y esto sí que es bastante claro, una falta de nitidez. Y la supresión de halo pues es para eliminar los posibles halos derivados del enfoque. Esto, cada imagen requerirá un tratamiento concreto y bueno, pues de entrada deciros que más o menos dejarlo por aquí con un radio, en este caso, y pese a tratarse de una Nikon, que en el radio de ACR yo nunca pondría 1,1, sí que pondría aquí alrededor de 0,9 píxeles y el umbral lo dejaría 0 y la supresión de halos más o menos por ahí. De esa forma tendría el enfoque ya solucionado. Lo siguiente que haría sería tocar la claridad. Tocaría la claridad y bueno, pues la claridad se comporta. Dentro de la claridad tengo la estructura exactamente igual que la claridad de cámara RAW. Aquí hago la foto más glow y aquí hago la foto mucho más enfatizada. En este caso, por tratarse de un retrato, yo me la llevaría un poquitín la claridad hacia atrás y sí levantaría un poquito la estructura, que es ese micro contraste, y bueno, pues ya tengo una cierta mejora de la foto. Como os digo, es una foto de descarte, es una foto mal enfocada, es una foto en la que no tiene la textura, no pasa el estándar de lo que necesitamos. El siguiente sería el de reducción de ruido, que tenemos ruido de luminosidad y de color. Lo de un píxel, deciros que lo pongáis más o menos por aquí, pero no voy a entrar mucho en ello. Ruido de luminosidad, ruido de detalle, ruido de color, exactamente igual que en Lightroom, y exactamente igual que en Camera Raw, ningún cambio al respecto. Bueno, pues dejamos la reducción de ruido como está. Grano de película me lo salto, pero sería para poder aplicar texturas cuando no las tengo. Quizás más sería para utilizarlo por máscaras, enmascarando, es decir, aplicándonos a las capas y tal. Bien, os recomiendo, ahora que vuelvo a las capas, que tengáis abierta siempre este desplegable de la capa para tener la referencia exacta de dónde estéis trabajando. No vaya a ser que os liéis con esto y estéis trabajando donde no es. Tener esto abierto siempre es bastante importante. Terminado el grano de película, Moiré no voy a pasar a ello. Con control menos voy a volver a colocar en tamaño grande. También lo podéis hacer desde aquí. ¿Veis? Control más y control menos sigue funcionando exactamente igual que en ACR y que en Photoshop. Bueno, y pinchamos el parámetro de exposición. Bueno, pues hasta aquí dicen, bueno, pues nada nuevo, nada nuevo. Y a la vez que el de exposición, yo recomiendo que abráis también el de rango dinámico, el de HDR. Y en el de HDR es donde se producen ciertos cambios. Con respecto a recordar que los deslizadores que tenía Camera Raw y Lightroom tenían que ver con iluminación, blancos, sombras negros. Eran 4 tiradores. Aquí solamente son 2, combinado con el de exposición, contraste, brillo y saturación, que también aparecen. El de brillo no en el de en cámara RAW. Bueno, pues ¿qué es lo que hace esto? Bueno, fijaros, si levantamos hacia la derecha completamente el tirador de altas luces, como ya está bastante compensado, creo que se ve claramente, lo que hacemos en realidad es compensar las altas luces. Aquí funciona al revés. O sea, no estoy llevándome las altas luces a blanco, sino que estoy llevándome las altas luces hacia abajo. Las estoy compensando. La particularidad es que aquí no llegamos a aplicar gris, como llega a aplicar en algunas ocasiones cuando lo llevamos al límite cámara RAW o Lightroom. El de sombras, pues lo que hace es levantar las sombras, de tal forma que si yo le endiño aquí, subo hacia la derecha, lo llevo al 100%, levanto completamente las sombras. A partir de aquí lo puedo dejar en un justo punto en que me interese. Levanto las sombras, bajo ligeramente la exposición, levanto un poquitín el brillo para que tenga más vidilla la foto y ya tendría hecha mi corrección de luces de forma general. ¿Vale? Inmediatamente después de esto tenemos dos bestias que no existen como tales en ACR ni en Lightroom. Hay algo parecido a la curva. Estas curvas funcionan exactamente igual que en Photoshop, solamente que están actuando directamente sobre RAW, con todo lo que eso tiene que ver y con ligeras variaciones. Con ligeras variaciones que voy a importar, que voy a explicar. Bueno, en primer lugar, en la de niveles, lo típico. Una sobre la luminancia,
entre comillas, sobre la suma de valores RGB, sobre el rojo, sobre el verde y sobre el azul. Y aquí fijaros que entre los tiradores, los 3 tiradores de abajo, aquí hay 3 tiradores, y los 2 de arriba, porque este nunca se va a mover, este se va a mover de forma automática, se parece un poco a los tiradores de Photoshop. A la curva a la herramienta de niveles. Se parece muchísimo, tanto que es prácticamente igual, pero con alguna particularidad. Si atacamos sobre la luminosidad, fijaros que si yo desplazo el tirador de abajo, lo que le estoy diciendo al programa, estos son los valores de entrada y estos son los valores de salida. Le estamos diciendo que los valores de entrada de hasta 24 se conviertan en cero. Es muy gráfico. Los valores de hasta 24 se convierten en cero. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que estamos oscureciendo la foto, porque lo que antes tenía 24 era 24, al estar así, la correspondencia es completamente lineal. Fijaros que mantendría una línea paralela a ambas, por decir la mediatriz del ángulo que formen estas dos cuando las tumbemos. Ahora veréis ese concepto tan raro que explico en cuanto a la correspondencia de valores de entrada y salida, con lo cual al tirar este para acá, yo lo que hago es oscurecer los negros. De la misma manera, si aquí le digo que a los valores de 255 antes eran 255, ahora los de 213 son 255, estoy aclarando las altas luces. Y fijaros cómo el deslizador del centro, el de arriba, permanece en su sitio, es decir, ofreciéndonos salidas, valores de salida entre 0 y 255, está abriendo el histograma entre 0 y 255, voy a pinchar el histograma para que se vea, entre 0 y 255, perdón, me voy a colocar otra vez en niveles, aquí lo tengo, que he dado curvas, pero el de abajo sí que se ha desplazado al centro. Bueno, pues esto simplemente está definiendo eso que os decía, estas dos rectas donde se junten, pues el resto de valores estará comprendido en la línea que los una en cada uno de los puntos, siempre en la bisectriz de ese ángulo, siendo pseudo paralela a ambas. Es un concepto quizás que no debía ni haberos dado para no liarros. Bueno, lo cierto es que puedo desplazar el punto del centro y decirle que el punto que antes era 0 de equilibrio, es decir, la mitad, 128, si yo le desplazo hacia la izquierda, lo que le estoy diciendo es que valores más negros, porque estoy más hacia la izquierda, van a venir ser a valores más hacia la derecha, que son estos son más blancos, con lo cual estoy levantando medios tonos, y de la otra manera, haciéndolo al revés, estoy aplacando los medios tonos. Esto es una curva, es un nivel, es una herramienta de niveles, exactamente igual que las tiene Photoshop, pero que no las tiene ACR, las tenemos. Bien, bueno, paso de la herramienta de niveles. Deciros también que para resetear cualquiera de estas herramientas, dándole aquí, la reseteamos. Para copiar los ajustes de la herramienta, pues simplemente dándole aquí, yo copio los ajustes, herramienta, valores límite, en fin, puedo copiar la selección o niveles o los valores límite, que son los extremos, y copiarlos y tenerlos en el portapapeles para poderlos pegar en cualquier momento, en cualquier sitio, ¿vale? Cancelo, no los quiero copiar. Cierro la curva de niveles y me centro un poquito en curvas. Y en curvas, fijaros que aparece una cosa nueva. Bueno, las curvas son exactamente igual que en Photoshop, no hay ninguna diferencia. Su diferencia, si queréis, es su precisión y sobre todo esta, la curva de Luma. La curva de Luma tiene que ver, sería algo así como el equivalente si estuviéramos tratando una corrección de color mediante curvas utilizando el espacio de color Canal Lab. Si utilizamos Luma, cualquier desplazamiento que hagamos en la curva no afectará en absoluto al color. Los colores no se saturarán o desaturarán como lo harían, pongo a 0, como lo harían si yo utilizo RGB y hago el mismo desplazamiento. Fijaros que los colores, si voy a negro, tienden a saturarse, si voy a blanco, tienden a desaturarse. Si yo lo coloco en Luma, no se produce ese efecto de saturación ni de saturación. El resto del funcionamiento, pues exactamente igual. A partir de este funcionamiento, del funcionamiento de niveles, curvas, salvo en tema Luma, quizás sea más sencillo utilizarlo en niveles más prácticos y bueno, pues no tan completo. Vale, tenemos aquí también este puntito para poder seleccionar un determinado punto en cualquier sitio de la curva Luma para poder intervenir como ellos, pero bueno, digamos que las herramientas las perfeccionaremos. Ya sabéis que de esta manera yo puedo atacar el color. Bueno, ya he tratado niveles y curvas. De momento me voy a saltar el normalizador.
que yo utilizaría para otro tipo de cosas. Voy a entrar en el editor de color y creo que me he dejado el balance de blanco. Cuando después de hacer correcciones de lente me pasé al principio, me salté, pasé de la corrección de lente al enfoque y me salté el balance de blanco, que habría que haberlo hecho hay que hacerlo, creo, antes que, si es que me interesa hacerlo, antes que cualquier corrección de color. Bueno, el balance de blancos no dista mucho del balance de blancos de ACR y bueno, pues si yo tengo el balance de captura y una serie de balances de blanco preprogramados, este parámetro que me permite desplazar y mover simplemente, aquí no tengo los colores pintados, pero son grados Kelvin, cuanto más tienda a Kelvin bajos, es decir, a colores rojizos, más de azules va a meter para compensar, y el matiz que oscila entre el verde y el magenta, como sabéis. Si yo me lo llevo hacia acá, me llevo hacia magenta, y si yo me lo llevo hacia acá, el tinte me lo llevo hacia el verde. Con un doble toque y con la esta volvemos a parámetros de captura. El contador, seleccionar el balance de blancos, elijo un punto que me parezca negro y al aplicarlo me hace una corrección de color que lógicamente yo puedo compensar. Esto no cambia mucho, es sencillo y bueno, pues ya lo tengo aplicado. ¿Vale? Bien, automáticamente que yo estoy haciendo todo esto, en el fichero se están grabando esas informaciones. Yo no necesito cerrar fichero en esta carpeta, como os decía antes, aquí en su número en donde están setting y correspondiendo con la foto, que no sé cuál es, bueno, si la foto es la 1595 NEF, pues en la 1595 NEF se están produciendo esa serie de cambios en ese fichero COSMAT, que fijaros que por la hora en este o en este, se están grabando automáticamente, fijaros es en este, porque son las 17:04 y 17:05 y se están produciendo en tiempo real esas grabaciones. Vale, balance de blancos. Esto me dejaría la exposición un poco baja, levantaría un poquito la exposición, ya por tratar un poquito de equilibrar. Cierro la exposición. Y lo siguiente que entramos es en el editor de color. Y en el editor de color las cosas empiezan a cambiar de una forma brutal. Voy a parar un poco la exposición para hacerlo en dos vídeos, me parece excesivo. En este editor de color tiene tres opciones: básico, avanzado y tono de piel. Fijaros lo que ocurre si manejo el tono de piel, cojo el selector, pico en una determinada posición, en este círculo cromático, pseudo círculo cromático, me aparece el quesito y me sitúa con un determinado rango de espacio donde he situado ese color, y con estos deslizadores es un poco parecido a la herramienta tono saturación cuando elegíamos para visualizar dónde estábamos actuando. Esos son los colores sobre lo que estamos actuando, y aquí tenemos una herramienta de ayuda que si la pulsamos, fijaros que me va a llevar a negro los colores sobre los que no estoy actuando, es decir, los colores que he seleccionado o no he seleccionado, de tal forma que si yo aumento este quesito hacia acá y aumento este quesito hacia acá, fijaros cómo inmediatamente estoy cogiendo más colores. Control Z, deshago, vuelvo a tener hecho el último cambio de movimiento, lo dejo más o menos por ahí, cierro el rango y ya tengo esa selección de colores. Quito esto y ya no veo la selección de colores, y fijaros, he hecho la selección con el tono de piel. A partir de esta selección con tono de piel, yo puedo cambiar el matiz de esa parte que he seleccionado, tono de piel matiz hacia adelante, matiz más rojizo. Puedo saturarlo, puedo desaturarlo, puedo darle más luminosidad y puedo darle menos luminosidad. Si hago doble clic se colocan en cero todos ellos. Pero fijaros en estas otras, que son las que más me interesan, y se llama uniformidad. ¿En qué consiste la uniformidad? Voy a hacer un poquito más zoom a la cara. Fijaros que en la cara hay distintos colores. Yo he elegido un determinado color, que es el que me ha situado dentro del quesito. Si yo empiezo a mover el tirador de matiz, me estará homogeneizando en torno al color que yo he seleccionado todos los colores de la zona seleccionada, llevándolos a ese matiz que yo he seleccionado. Fijaros cómo en realidad lo que ha ocurrido es que el tono que yo he cogido pues hace que tenga que levantar otros para llevarlos al mismo matiz. El de la saturación haría 3/4 de lo mismo, y el de la luminosidad haría 3/4 de lo mismo. Con lo cual, si yo tiro de todos a fondo,
Pues en realidad lo que estoy haciendo es uniformando el color en base a la muestra que he tomado en matiz, en saturación y en luminosidad. Jugar con todo esto es lo que me puede servir muy mucho en el caso concreto del tono de piel para igualar cosas raras que ocurran en la piel. Aparte de esto tenemos el de avanzado, que es lo mismo, solamente que no nos va a aparecer esas cuestiones de suavidad, funciona de la misma manera. Yo pincho el gotero, selecciono el rango de los labios, me establece su rango, fijaros que aquí aparece un cuadradito y en el momento que aparece este cuadradito yo puedo cambiarle el matiz a los colores que haya hecho, cambiando el matiz, tocar sobre este rango de colores. Fijaros que aquí junto con lo puedo desactivar en cualquier momento pulsando a esto. Lo más importante, y es lo que dejo para el capítulo siguiente, es que a partir de esta selección de color, de esta manera, picando aquí, puedo crear una máscara a partir de la selección. Y si tengo activada la capa máscara y ahora sigo aplicando el editor de color y dejo la capa, bueno, es que por altura no me da, pero bueno, fijaros que ahí no hay ninguna capa, digamos por el número, activo esta y le digo que aquí, clic en el botón izquierdo, crear máscara a partir de la selección, me crea la máscara a partir de la selección, esa es la máscara. Si la desvisualizo, esta es la máscara y aquí en la capa curva ya me aparece capa. Recordaros que si yo ahora activo la máscara, los cambios que yo haga los puedo hacer los hago en realidad sobre esta máscara. Sobre esta máscara yo puedo pintar, si clico aquí, con el botón derecho tengo arrastrar máscara, en realidad no sé por qué pone arrastrar, pero es pintar máscara. Si pongo borrar, pues borro máscara. Y aquí, fijaros ya, al decir borrar máscara, me sale ese pincelito. Si le doy al botón izquierdo, me sale este desplegable. Si mantengo el botón izquierdo pulsado, me permite establecer donde quiero actuar, borrando con esa máscara, borrando esa máscara. Ahora aparecerá borrada, no sé los parámetros que tiene,